ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Muy bien, vamos a estar entonces en este pasaje, Lucas 18, del 18 al 30. Y nuestro primer punto, o el primer punto con el que vamos a ir iniciando es: ¿quién es este hombre que vino a Jesús y por qué vino con tal pregunta? ¿No? Ahora, este hombre se nos describe como que era un hombre principal, ¿no? Dice, un hombre principal. Esto quiere decir que era, algunos dicen que era un gobernante, otros dicen que pertenecía a la sinagoga, otros dicen que pertenecía al concilio, ¿no? También entre los evangelios tenemos este pasaje paralelo en Mateo 19 y en Marcos 10, que vamos a irlos también ahí citando, ¿no? Para ir complementando. Entonces, de este hombre se nos dice que era un hombre que era gobernante, ¿no? Que era un hombre principal. También en el contexto se nos dice que era un hombre joven, pero también se nos dice que era un hombre que era rico, ¿verdad? Y esas características las podemos ir encontrando en los distintos pasajes de Lucas, de Mateo y de Marcos. Lo que sí es que entendemos que era un hombre que era importante, del lugar del que venía era un hombre importante. Y este joven viene diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús, en principio, podría sorprendernos, ya que dice que solo hay uno bueno. Dice, y ese es Dios, ¿no? Ahora, esto pudiéramos decir, y hay algunos que así lo llegan a tomar, algunas sectas, que dicen, no, pues es que esto que está diciendo aquí Jesús, claramente está diciendo que pues Él no es Dios, ¿no? Porque pues el único bueno es Dios. Aunque la realidad es que el texto en ningún momento está negando la divinidad de Jesús. Pero, ¿por qué se da esta respuesta y por qué Jesús se enfoca en responder a esa parte que le dice, maestro bueno, ¿verdad? En el contexto judío, el que el hombre le dijera así a un maestro o a un rabino estaría completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque en las escuelas rabínicas de ese tiempo, a lo único que se le conocía como bueno era a la ley de Dios y a Dios mismo. Entonces, es por eso que Jesús dice, el único bueno es Dios, ¿no? A menos de que tú, joven, que vienes delante de mí, consideres que yo soy Dios, entonces puedes llamarme bueno. Pero sabemos que Jesús conoce el corazón de los hombres, ¿no? Y sabía que este hombre no lo entendía y no lo veía de esa forma. Incluso en el desarrollo de la historia de este pasaje, nos podemos dar cuenta, ¿no? De que este hombre ni siquiera sabía delante de quién estaba, ¿no? Ahora, en Marcos, vamos a ir ahí a Marcos, se agregan unos detalles interesantes sobre este hombre y su deseo de hablar con Jesús. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 17 y 18,
Marcos capítulo 10, versículos 17 y 18, nos dice: al salir él, refiriéndose a Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nos quedamos hasta ahí. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 16 al 20. Vamos a estar intercalando entre estos pasajes para que los tengan ahí a la mano, ¿sale? Mateo capítulo 19, versículo 16 al 20. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora, podemos ver complementando los pasajes paralelos al de Lucas, tanto en Mateo como en Marcos, nos hace ver cuál era el deseo de este hombre de venir a Jesús, ¿no? Y es esa gran pregunta de ¿qué necesitamos para ser salvos? Esa era la pregunta que este joven estaba haciendo. ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Y la importancia de su pregunta nos dice lo ansioso que él estaba por saber la respuesta. Nos dice que él había guardado los mandamientos, que había sido enseñado muy seguramente por los grandes maestros judíos de la religión, ya que era un hombre principal, sobre qué tenía que hacer él para heredar la vida eterna. Pero aún esto que nos dicen Mateo y Marcos nos da a entender que su corazón no tenía paz. A pesar de haber sido enseñado en las doctrinas judaicas, el corazón de este joven no sentía paz. Sabía que algo le faltaba. Y es por esa razón que viene a Jesús diciéndole: ¿qué más me falta, maestro? Enséñame, que yo aprenderé. Seré tu discípulo. Dime qué tengo que hacer. La ley la conozco y la guardo desde mi infancia. Eso ya lo sé. Pero ¿qué más? Y es entonces cuando nos dice en Marcos, versículo 21, que dice: Jesús lo vio y lo amó. Dice, ahora, Jesús lo ve con una tierna compasión, como cuando vemos a alguien que está perdido y decimos: pues cuánto necesita de Cristo, cuánto necesita de Dios. Con esa misma compasión Jesucristo vio a este joven, pero sabía que su corazón no estaba en el lugar correcto. Ahora lo que Jesús procede a hacer, volviendo un poco atrás en el pasaje, es dar un golpe con la vara de Moisés. Saca la ley, ¿no? La ley de Dios. Jesús, cuando este hombre le pregunta: ¿qué haré para tener la vida eterna?, le contesta, de acuerdo a lo que dice Mateo, le dice: guarda los mandamientos, ¿no? A lo que el hombre le responde: ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos son los que tengo que guardar? Y Jesús le da esta lista, ¿no? Le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento? Y de hecho se ha dicho muchas veces que cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que traer la ley de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de Dios es como ese espejo donde nosotros podemos reflejarnos y ver realmente quiénes somos. Lo que Jesús estaba haciendo, trayendo estos mandamientos a la conversación con este joven, era que él pudiera ver en qué estaba fallando, qué era lo que le faltaba. Pero la respuesta del joven fue: todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Y la realidad es que algunos pudiéramos decir, pues qué soberbio, ¿no? O sea, ¿cómo pues todo eso lo ha guardado? Y la realidad no es que el joven estuviera mintiendo. Él realmente lo creía así. Este joven realmente creía que él guardaba la ley conforme a lo que Dios había puesto, ¿no? Conforme a lo que Dios había estipulado. Pero cuando Jesús hace este resumen de la ley al terminar, cuando Jesús resume los mandamientos que tenemos para con nuestros semejantes, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba confrontando a este joven con su pecado. Y hay algunos comentaristas que dicen que el orden en cómo Jesús dice estos mandamientos y termina con el de honrar a tu padre y a tu madre y el de amar a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que el pecado de este hombre estaba ligado a su falta de generosidad, a ser un hombre avaricioso, a ser un hombre egoísta, que muy probablemente pensaba solamente en él mismo, sin cubrir las necesidades de otros. E incluso hay algunos comentaristas que dicen que ni siquiera cubría los de su familia cercana. Por eso es que Jesús le dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué digo? Al final estos son comentarios, ¿verdad? No podemos aseverarlo como tal. Lo que sí es que Jesús buscaba que este joven comprendiera que estaba en pecado y que necesitaba arrepentirse, que necesitaba un Salvador, que esa ley que lo condenaba era una guía para llegar al Salvador, a quien tenía enfrente. Ahora, este joven, vemos que la respuesta del joven es, yo ya he guardado todo esto, ¿qué más me falta? Y es entonces cuando Jesús le dice, en Lucas 18:22, ahí le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. La respuesta de Jesús viene después de que este hombre le dijo, yo ya guardé todo esto, ¿no? En cuanto a esto, considero que soy irreprensible, prácticamente. Entonces, ¿qué hace Jesús? Desafía a este joven en sus propios términos. Recordemos que la pregunta inicial del joven fue, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo que Jesús le dice, bien, pues si algo has de hacer es vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Y sígueme. Lo que nuestro Señor le estaba diciendo es, si dices que lo has guardado todo, demuéstralo. Demuéstralo. Demuestra realmente que has guardado los mandamientos. Demuestra realmente que amas a tu prójimo. Demuestra realmente que honras a tu padre y a tu madre. Pero es ahí donde vemos que el semblante de este joven, de este hombre, se entristeció, porque tenía muchas riquezas. Ahora, quiero hacer aquí una comparación con Abraham. Cuando Jesús le pide a este joven que deje todos sus bienes, es como cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Dios, tanto Dios el Padre como Jesús, le estaban pidiendo a estos hombres aquello que muy probablemente sería lo más difícil de dejar para ellos, porque era aquello que luchaba con el trono de su corazón, donde debería estar Dios. La promesa hecha a Abraham antes de que éste fuese y sacrificara a Isaac, o bueno, que no lo sacrificó, sabemos al final, pero esta promesa hecha a Abraham de que tendría multitud de naciones que vendrían de él y que le sería dada una tierra, fue reafirmada una vez que Abraham no niega el sacrificio de su hijo.
Y a veces nosotros como creyentes llegamos a ser tan tercos, tan necios, que como Israel a veces nos ponemos a pelear contra Dios sin entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque Dios no quiere nuestra vida a medias. Dios quiere nuestra vida completa. Dios nos quiere completamente. Él no quiere una parte de Alexis, Él no quiere una parte de Daniel, Él no quiere una parte de Juan Carlos, Él quiere a Juan Carlos completo. Él quiere a Daniel en todo lo que él es. Él quiere a Alexis en todo lo que él tiene. Entonces, ¿hasta dónde llegó la fe de este joven? Porque vemos que llega con un intenso deseo, ¿no? De saber quién es Jesús. Bueno, no de saber quién es Jesús, sino de saber qué es lo que él necesita para entrar en la vida. ¿A dónde lo llevó ese deseo? A ningún lado. Esa es la realidad. No salió de un deseo. Comparándolo con Abraham, cuando Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, ¿qué hizo Abraham? Preparó todo. Dice que al día siguiente puso sus cosas listas para llevarse todo y vámonos, Isaac. No nos dice ahí cuánto duró el camino, pero no fue un camino de 5 minutos. Duró 10. Imagínense cuánto no estuvo pensando Abraham en si lo hacía o no lo hacía. Pero aún así, no dudó. Y fue. Incluso podemos ver cuál era el pensamiento de Abraham cuando él iba a sacrificar a Isaac. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que estaba haciendo Abraham? Creía en Dios, lo suficiente como para saber que si él sacrificaba a su hijo, Dios era lo suficientemente poderoso para volverlo a levantar, para resucitarle. Esa era la confianza que Abraham tenía en Dios. Y no vemos esto en el rico, en este joven rico, cuando Jesús le dice, deja todo, véndelo, dalo a los pobres, lo que obtengas por vender tus bienes, dalo a los pobres y sígueme. Este rico prefirió guardar su vida para entonces perderla. Y no hizo como Jesús dice, el que pierde su vida por mi causa, la ganará. Ahora, quiero que reflexionemos en algo. ¿Qué es aquello que aún te falta? Porque el joven hace esa pregunta, ¿qué me falta? Pero ¿qué te falta a ti? ¿Qué me falta a mí? Y aquello en lo que tú pensaste primero, probablemente sea ese. Aquello que sabes que está ahí, pero te impide avanzar en el camino del Señor, aquello que sabes que Dios te está pidiendo que dejes, pero que sigues guardando para ti. Tú lo conoces y Dios lo conoce. Y podría no ser necesariamente algo malo en sí mismo. Pudiera ser tu familia, pudiera ser amigos, podrían ser tus hijos, podría ser tu trabajo. No lo sé. Pero tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que te está impidiendo crecer en el camino del Señor. E incluso aquellos que todavía no han creído, ¿qué es lo que les impide llegar a Dios?
Te hago la pregunta, ¿qué te hace pecar que no has querido dejar? Porque eso tiene el trono de tu corazón, porque eso pones antes que Dios. ¿Qué es aquello que todavía se sienta en el trono que debería ser de Dios en tu corazón? Muchos creyentes se mantienen en un estancamiento espiritual porque no han dejado aquello que les impide crecer. Y sí, decimos, la salvación no se pierde. Claro, no se pierde. Y Satanás no puede quitarte tu salvación, pero créeme que Satanás va a usar todas sus fuerzas para que como creyente no des fruto, para que como creyente te quedes estancado, para que como creyente no prediques, para que como creyente te mantengas tan ocupado en las cosas de este mundo que olvides para qué Dios te ha llamado. Un predicador decía, si Cristo no es todo para ti, entonces no es nada para ti. Qué fuerte, ¿no? Si Cristo no es todo para ti, entonces Cristo no es nada para ti. Porque cuando Cristo te ha llamado, debes estar dispuesto a dejarlo todo. Un autor que leía sobre un comentario acerca de este pasaje del joven rico, dice lo siguiente: lo que le faltaba a este joven rico era la pobreza en la tierra y la riqueza en el cielo. Un corazón decidido a seguir a Jesús. Y esto solo podía venir mediante una entrega total. Esto era para el joven el medio, la prueba y la necesidad. Para él era esto. Para nosotros puede ser algo muy distinto. Con todo, cada uno tiene una falta, algo profundo en el corazón que quizá no sepamos aún y que tiene que ser sabido y entregado si queremos seguir a Cristo. Y sin abandonarlo, no le podemos seguir. Esta es la ley del reino. Y es así porque nosotros somos pecadores, porque el pecado no es únicamente la pérdida de lo bueno, sino la posesión de algo distinto en su lugar. Hermanos, para el rico, dejarlo todo era la demostración necesaria de que realmente quería ser un discípulo de Cristo, de que realmente estaba dispuesto a entregar su vida completa a Él. Para nosotros, la prueba puede ser muy distinta. Tal vez no tenemos muchas posesiones, pero este joven rico falló, porque fue más el placer de las riquezas que la suficiencia del Todopoderoso. Jesús dice en sus bienaventuranzas en Lucas 6, versículo 24 al 25, Lucas capítulo 6, versículo 24 al 25, dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿De quién dice esto Jesús? No está diciendo que los que son ricos en este mundo, pues ya no van a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Nada más porque son ricos. Sino está hablando esto de aquellos que tienen suficiente con lo que este mundo ofrece. Está hablando de aquellos que están felices y creen que pueden estar satisfechos solamente con aquello que pueden ver y con aquello que pueden tocar. Recordemos, ¿cuál fue el consuelo de Rico y Lázaro? Cuando este hombre rico estaba siendo atormentado en esa llama, Abraham le dice: tú tuviste tus riquezas en vida, tuviste consuelo en vida, pero Lázaro,
A Lázaro le esperaba un consuelo eterno. Tal vez Lázaro no tuvo un consuelo en esta vida terrenal, pero su consuelo se prolongaría por toda la eternidad. Y el consuelo del rico al morir se acabó. Hay hombres que debido a sus deseos carnales, sus concupiscencias, sus pecados, es necesario que lo dejen todo por causa de Cristo. Y hay hombres que están dispuestos a dejar todo, pero el Señor no les ha llamado a seguirle dejándolo todo, sino formando una familia y viviendo una vida normal, por así llamarlo, que le glorifique a Él. Y un ejemplo lo tenemos en el hombre gadareno. Aquel endemoniado gadareno quería dejar todo y seguir a Jesús. Lo leemos, se los voy a leer yo en Lucas 8, versículo 38 y 39, dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Imaginemos a este hombre. ¿Cuánto tiempo había estado atado a este demonio? ¿O cuánto tiempo este demonio lo tenía oprimiéndolo? ¿Cuál era la magnitud de la gratitud de este hombre para con Cristo? Que él sabía de lo que había sido librado y entendía la magnitud del perdón que le había sido otorgado, que no tuvo en cuenta el que podría regresar a su vida anterior antes de haber sido endemoniado, pero que estaba seguro en ese momento que Cristo lo era todo para él y que él quería seguirle en ese momento. Él le dijo: déjame ir contigo, Jesús, déjame seguirte, déjame subirme en esa barca contigo. A lo que Jesús lo mandó en un camino diferente. Le dijo: vuelve a tu casa, háblale a los tuyos de cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿A qué te está llamando el Señor a dejar? ¿Qué tienes que dejar para seguir a Cristo? ¿O qué tienes que dejar para poder crecer en los caminos del Señor? Para poder conocerle más profundamente, para poder amar más a tu prójimo. ¿Qué necesitas dejar? Regresando al texto, vamos a Marcos capítulo 10, versículo 23. Marcos capítulo 10, versículo 23 al 27. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, esto sucede después de que el joven pues da la respuesta, ¿no? De que pues ya ha guardado todo y Jesús le dice que tiene que dejar todo, ¿no? El hombre se va entristecido y es aquí donde viene esta parte. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Dice que los discípulos, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en este momento
de esta conversación entre Jesús, sus discípulos y el joven, bueno, ya se había ido, ¿no? Entristecido, afligido más bien por lo que Jesús le había dicho. La conversación puede tornarse a lo mejor un poco confusa, ¿no? ¿Por qué los discípulos se asombrarían tanto de lo que Jesús les dice? Porque incluso el joven se fue, aparte de triste, perplejo por lo que tenía que hacer. Aunque su corazón, el corazón de este joven, ya había determinado quién era su Dios, ¿verdad? El asombro se debe a que en el contexto judío la abundancia y la riqueza se asociaban o se relacionaban con estar en una correcta relación con Dios. Se asociaba a no estar en pecado, que es lo que, por ejemplo, los amigos de Job le recriminaban a Job, ¿no? Si te ha ido mal, Job, si has perdido todo, es porque estás en pecado delante de Dios. No hay de otra. Tan es así que Job decía, no, tengo que presentar mi caso delante de Dios y necesito un intermediario. Ahora, en la respuesta que Jesús nos dice, cuando Él dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, nos está dando la respuesta de cuál era el pecado del joven. Nos está diciendo que al final el pecado de este hombre era que su confianza y su Dios eran sus posesiones. Pero para nosotros, ¿qué es? ¿Realmente confiamos en Dios? ¿O hay algo más en lo que confiamos? Justamente en la semana hablaba con mi esposa y le decía yo tengo unos clientes que son medios impredecibles. Digo, gracias a Dios me va bien con ellos, pero siempre tengo como la paranoia de que se vayan a ir, ¿no? De que ya no vayan a trabajar conmigo. Bueno, no siempre pues, pero de repente me llega esa inquietud. Y le decía a mi esposa, yo creo que eso está mal. Dije, yo creo que eso no es correcto. Dije, porque mi confianza no debe estar en ellos, ni debe estar en si hago yo digo, que estoy llamado a hacer un buen trabajo, pues, pero no debo confiar ni siquiera en mis propias fuerzas, sino en que Dios es quien nos ha sustentado desde el principio. Y en eso yo reflexionaba y decía, ¿mi confianza entonces dónde está? Porque son cosas a veces tan mínimas y tan cotidianas que ni siquiera nos damos cuenta en qué estamos confiando. ¿Confiamos en nosotros? ¿En lo que podemos lograr? ¿En lo que somos capaces de hacer? Tal vez confiamos en amigos, en nuestros padres, familiares, o nuestra confianza está en el Señor. Porque yo ese día dije, no estoy confiando en el Señor. Mi confianza no está plenamente en Él, sino que estoy confiando en que a lo mejor no se van a ir o en lo que yo puedo hacer. Y me decía mi esposa, pues es que si Dios quiere que se vayan, pues se van a ir. Y eso no quiere decir que Dios no nos va a sustentar, simplemente quiere decir que nos vamos a tener que acoplar un tiempo a nuestra forma de vida que vamos a tener que llevar, ¿no? En ese momento. Y las palabras de mi esposa me ministraron en ese momento. Jóvenes, escojan bien. Escojan bien. Digo, gracias a Dios yo tengo una esposa. ¿Qué es aquello en lo que confiamos? El pecado de este joven era sus posesiones, era sus riquezas. Perdón, el confiar, ¿no? en esas riquezas. Porque creía que era mayor eso que Dios mismo. Vaya. Y a la pregunta, entonces, estos discípulos le hacen a Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién en ese contexto judío, que la abundancia les decía quién estaba bien delante de Dios,
Si ese rico no podía ser salvo, entonces ¿quién? La respuesta es nadie. Nadie. Por sus propias fuerzas y en los términos del rico que decía, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvados. Nada. Por eso es que Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Está entonces solamente en el poder de Dios el salvar. El Salmo 3.8 dice, la salvación es del Señor. En otras traducciones sí dice, la salvación es de Jehová, ¿verdad? Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, bueno, vamos a leer 1 al 5 y después nos vamos a saltar al 8. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En el versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con esto prácticamente desechamos la pregunta del rico, ¿no? ¿Qué haré? En Marcos, si mal no recuerdo, dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Ninguno, no puedes hacer ninguno. Y nadie de nosotros puede hacer ningún bien para heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y creyendo en qué? En Cristo, ¿verdad? ¿Quién tenía, más bien, qué tenía el joven delante de él, sino la salvación misma? El joven rico tenía a Cristo delante de él, quien es aquel que da vida a quien cree en su sacrificio, a quien cree en él. Ahora, para esto algunos pudieran llegar a decir, bueno, pues si es así, pues entonces la salvación, pues a lo mejor yo no la tengo y pues Dios no me la va a dar, ¿verdad? A esto, Dios nos dice en Hechos 17:30, dice, Dios ha mandado a todo hombre en todo lugar que se arrepientan y que le busquen, porque Él no está lejos. Y tenemos otro pasaje donde dice que Dios, a quien Él viene, no le echa fuera. Si tú ya has determinado en tu corazón que no eres de esos que Dios va a salvar, pues lamento decirte que probablemente es así. Pero si tú crees o deseas buscar a Dios, eso pudiera ser un fruto de la fe que Dios ha puesto en ti. Búscale, porque eso es lo que Dios manda. Dice, a todo hombre, en todo lugar, que le busque y que se arrepienta. Ahora, la recompensa, o más bien, aquí Pedro, regresamos a nuestro pasaje en Lucas 18, en los versículos 28 al 30, dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo,
De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Como siempre tenemos aquí a Pedro apresurándose, ¿no? Siempre Pedro siendo el primero en hablar, diciendo, Jesús, pues ese joven a lo mejor no lo dejó todo, pero nosotros ya dejamos nuestra casa, dejamos nuestras posesiones y aquí estamos, te hemos seguido. Lo que Pedro dice prácticamente que, no vamos a ir a los paralelos, pero en los pasajes paralelos de Mateo y Marcos dice, ¿nosotros qué tendremos? ¿No? ¿Qué obtendremos por haberte seguido? Y claro que a todos nosotros nos gustaría tener más de lo que hemos tenido que dejar por Cristo. Pero lo que el texto, lo que Jesús quiso decir ahí, de que tendremos más, ¿se refiere realmente en esta vida? ¿O se refiere a eso como tal? Después de decir Jesús esto, de que se van a obtener más cosas, en el pasaje de Marcos dice, y tendrán casas, y tendrán padres, y tendrán hijos, y tendrán posesiones, y todo esto, 100 veces más. Pero dice, con persecuciones. Ah, caray, ya no me gustó. ¿Qué es lo que entonces estaba queriendo decir Jesús? Porque Marcos hace la aclaración. Dice, sí va a haber más. Ahorita voy a ir a ese punto. En esta vida, nosotros vamos a tener dificultades. Va a haber cosas que vamos a tener que dejar. Personas que ya no nos hablarán, relaciones que deberíamos terminar o que tendremos que abandonar. Pero realmente, hermanos, en Cristo, hemos recibido mucho más de lo que nosotros merecíamos. Iniciamos diciendo que la pregunta que el joven hace a Jesús es la pregunta más importante que cualquier persona podría hacer. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿No? Y la respuesta es creyendo en Cristo. Pero no solo eso. Cristo es suficiente. Y aún para aquellos que pudieran decir, bueno, pero ¿por qué dice lo de las casas? ¿Y por qué dice que tendremos más? Hay respuesta en las Escrituras. Al que haya dejado casa, Juan capítulo 14, versículo 2 al 4, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Nuestra morada es celestial. Y dice el Señor que Él se va, pero se fue a prepararnos morada. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquellos que hayan dejado familia, Efesios 2:19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si hemos dejado familia, si hemos dejado relaciones personales con otras personas, Dios nos ha dado una nueva familia. Dios nos ha dado nuevas relaciones en su iglesia. Dios no nos ha dejado huérfanos. Incluso nos dice una promesa en el Salmo 27, versículo 10, dice, si tu madre o tu madre te dejaren, yo no te dejaré. Puede ser que tengamos que dejar familia, puede ser que tengamos que dejar amigos, pero no nos deja solo el Señor. Nos dice, ha sido incluido en la familia de Dios, en la familia
de los santos. Dios nos ha dado una nueva familia. Y aquellos que, más bien, y cuando habla Jesús de bienes terrenales, en Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. En Cristo hemos sido bendecidos en todo. No nada más en unas cosas, en todo. Dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y pareciera que Jesús deja al final y así como si fuera un, ¿cómo lo podemos llamar? Como un comodín ahí nomás, ¿no? Y pues la vida eterna también van a obtener. Sí, exactamente, el pilón ahí, ¿verdad? Como si fuera poca cosa, ¿no? Vamos a ir a Apocalipsis, de ahí sí quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 7. Ya vamos con esto cerrando. ¿Mande? Sí, por los de Apocalipsis. Dice, Apocalipsis 21, versículo 1 al 7, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Es poder habitar en la presencia del Señor. Porque en Edén, cuando hubo esta caída, con lo que el hombre fue castigado, fue el haber sido echado de la presencia de Dios y por consecuencia morir, la muerte. Una separación, exactamente. Entonces, ¿vale la pena? Si ustedes me preguntaran, ¿vale la pena? La pregunta, ¿qué me hace falta dejar? No podría ni explicar qué tanto vale dejar todo por Cristo. Si hay algo que nosotros debiéramos dejar, dejémoslo. Seamos como aquel hombre que vendió todo para poder adquirir la perla de gran precio. Dice que era un hombre mercader, que cuando encontró una perla de gran valor, dice que vendió todo para tener esa perla. Porque es lo que le dijo Jesús al joven rico. De esta forma harás tesoro en el cielo. Solo de esa forma, estando dispuestos, y no te digo que tienes que vender tus posesiones ni nada, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de estar dispuesto a dejarlo. Estamos dispuestos a hacerlo. Porque si es así, entonces tendremos tesoro en el cielo. Y si es así, Dios tendrá morada con nosotros. Solo así. Si decimos como el joven rico, pues yo soy creyente,
Yo guardo los mandamientos del Señor. Por eso puedo entrar, ¿no? A la salvación. Yo me congrego, vengo, alabo, oro en mi casa. Pero somos conocidos por Dios. Dios nos ha conocido y nosotros le conocemos. Decíamos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿A qué todavía nos aferramos? ¿Qué es aquello que debemos de dejar? Vamos a orar para terminar. Señor Todopoderoso, bendito es tu nombre, Señor mío. Tú conoces, Padre, nuestras debilidades y conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque tú lo escudriñas, Señor. Tú sabes que fallamos, Padre. Tú sabes en qué pecamos y qué es aquello que no estamos todavía dispuestos a dejar. Yo te ruego, Padre mío, que nos ayudes a reflexionar en lo que tu palabra nos habla, Señor. Porque este pasaje, Señor, no nos habla solo de avaricia, Señor, sino de una disposición total a dejar todo por tu nombre, Señor, a dejar todo por tu evangelio. Ayúdanos, Padre, a disponer nuestras vidas y a entregarlas completamente a ti. Que seas tú, Señor, quien gobierne en nuestro corazón y que seas tú quien tenga ese lugar, que seas tú quien esté sentado en ese trono en nuestro corazón. Ayúdanos no solo a reflexionar en ello, sino a llevarlo en obra, Padre. Te ruego, Señor, nos guardes en esta noche, que nos permitas llegar con bien a nuestros hogares y que aquellos que no pudieron asistir el día de hoy, Señor, que tú seas bendiciéndoles, que seas guardándoles, Padre mío, que seas ayudándoles a crecer, Padre. Ayúdanos a crecer en santidad como iglesia, a que ese fuego de tu palabra, Señor, ese celo por ti, nos lleve cada día a amarte más, Señor, pero no solo de palabras, sino de obras, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti, Señor, alejados de ti, nada podemos hacer. Rogamos, Padre, todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.